regresamos y estamos listas para continuar. Tenemos el día de hoy un tema que nos hemos planteado, que de verdad todas nos llega al corazón, porque de manera silenciosa y altamente sacrificada, todas hemos llevado adelante nuestros hogares. Dicen las mujeres, soy madre sola, dicen, ¿no? A veces las madres solteras terminan igual que las madres casadas, que luego se divorcian y se quedan igual solas con sus hijos, llevando adelante. Y lo hacemos de manera silenciosa, viendo de dónde sacar, organizando nuestras vidas, dejando con nuestros hijos con quien se pueda, llevándolos al trabajo, escondiéndolos debajo del escritorio o dejándolos deambular en las calles mientras yo vendo algo. Niños... estos niños no son de la calle, son niños en la calle, también con una gran posibilidad de cualquier momentito pasen a ser niños de la calle. Además, con la posibilidad también de que sean violados, agredidos, en fin. Y la mujer lleva sola esta cruz y en silencio. Tiene que ganar, porque el hombre dice, no gano, así que voy a dar lo mínimo de pensión. Y la mujer no puede decir, voy a dar lo mínimo de pensión. Tiene que mantener, criar, pagar colegio, pagar médico, alquiler y todo lo que habíamos mencionado. Qué difícil hacer un planteamiento de cómo se debería resolver esto. ¿O sí se puede, Patricia? Hasta ahorita estamos analizando solamente el rol de madre, mujer, ¿no? Y toda la problemática que implica. Y la proveedora, ¿no? Y como proveedora que ya se tergiversa, digamos, estos roles establecidos socialmente, sí, que en general es el hombre, pues el proveedor, ¿no? Al que lo forman para ser proveedor. A nosotras nos vuelven proveedoras, pero ellos no los vuelven criadores. No, así es. Y eso yo creo que es una de las debilidades de nuestra normativa también, porque no tiene mecanismos de obligación, por ejemplo, en las empresas, de las guarderías, de los horarios de lactancia, incluso de los beneficios sociales que te tienen que dar cuando ya eres madre o estás embarazada, qué sé yo. O sea, como gran cosa se pone que el padre también puede tener inamovilidad laboral, ¿no? Pero son solamente cosas que están en las leyes y no tenemos mecanismos para que hombres y mujeres, en especial los hombres, se corresponsabilicen cuando han engendrado y cuando ya son padres, ¿no? O sea, sí se plantea que las madres, como las responsables de la vida y del cuidado de los hijos, asuman muchas de las tareas, pero no se exige de la misma forma a los hombres para que se responsabilicen de esos hijos o hijas. Es cierto, es cierto. Entonces, a veces la normativa o la política pública solamente es pues panfleto. Sí, ¿no? Sí, y en el fondo sigue siendo la carga exclusivamente para las mujeres, y en el fondo no importa cuántas normas se hagan, cuánto se apruebe, no hay todavía las leyes necesarias como para que el hombre se haga verdaderamente responsable de esto. ¿Qué dices, Susi? ¿Se puede resolver? Debería, no sé si se puede, porque como en todo lado, Vero, yo creo que se trata de voluntad, en el caso, digamos, de las leyes de voluntad política, pero definitivamente habrá que preguntarle a las personas que nos ven, habrá que preguntarle a las autoridades o al gobierno que tenemos si vale la pena invertir en recursos humanos, porque a diario nosotros vemos niños en la calle, niños que desde bien chiquititos son alcohólicos y drogadictos, niños de apenas 9 añitos, 7 añitos, viviendo en la calle como drogadictos, viviendo en la calle en grupos. Parece que nunca hubieran nacido de una madre, parece que jamás hubieran tenido una madre. Vemos a diario, yo el otro día leí un reporte en Colombia donde hay un síndrome, no sé cuál es el nombre, especificaban en un niño chiquito que a los 2 años él se golpeaba la cabeza contra la pared y se arrancaba pedazos de piel. Su padre había matado a su hermano delante de él, lo habían golpeado toda la vida y no se tenía algo
que tenía que ver con el síndrome de estrés postraumático, y esa es la realidad de miles de niños que tienen una madre frustrada en el hogar, que revienta de la nada. ¿Por qué? Porque le cargaron el planchado, el lavado, la comida, tiene que ir a comprar, encima llega y más carga, los hijos están ahí, tienen hambre, quieren comer, que uno trabajar grite, más. si el otro está enfermo. Entonces, yo hablaba con Margaret Hurtado y ella me decía, cuando uno es violento y llega hasta matar a alguien, como el caso de esta cholita que mató a su perro colgado, ahorcado a pedradas, me decía, no es una asesina, no es alguien que es peligroso para la sociedad, se llama intolerancia a la frustración. Entonces las madres golpean y matan a sus hijos por eso, y los niños huyen de esos hogares violentos y terminan en la calle de drogadictos por eso, porque no tienen una madre que pueda ser solo madre. No tenemos el tiempo necesario para formar, para educar, para inculcar, y si tuviéramos ese tiempo probablemente tendríamos una sociedad mejor, una sociedad donde no veríamos hombres que repiten el patrón, me pegaron, pego a mis hijos, mi padre era alcohólico, yo también lo soy, o mujeres que repiten el patrón, con un padre alcohólico se casan con un alcohólico, con un padre abusivo se casan con un abusivo. Creo que si una mujer pudiera criar a sus hijos y formar a sus hijos, en paz y tranquila, invertiríamos en recursos humanos. ¡Qué gran punto! ¿Los recursos humanos son importantes para nuestro gobierno? ¿Los recursos humanos son importantes para nuestra sociedad? ¿O solo es importante tener un gran hospital, un lindo hospital, una gran infraestructura de esto, de aquello? Nuestra gente, ese sujeto. Ayer yo veía en las calles, iba por la Buenos Aires y veía duchas. Y me preguntaba, decía, ¿será que todavía las casas no tienen ducha? Que es lo más básico, y que tienen que salir estas personas con lo incómodo que debe ser a ducharse a un lugar que está fuera de sus hogares. Si eso que es tan básico todavía no lo hemos logrado, agua potable y alcantarillado en tu propia vivienda, eso que es tan básico no hemos logrado, y queremos tener gente contenta, satisfecha, feliz en un país maravilloso. Realmente, y lo que yo decía, y tú destacabas, ¿no? Te ha llegado el video. Sí. De la mujer histérica, digo. Sí, y cuando lo vi, de igual forma, leyendo un poquito los comentarios, simplemente nos remitimos a juzgar y a atacar, ¿no? Pero no vemos la profundidad de la situación. Sí, efectivamente, tal vez no ha sido una reacción asertiva de la señora, porque ella está pasando por una intolerancia, no tolera frustración. ¿Qué está pasando? No tolera más. No tolera más. Entonces, exacto, porque ella vive, ¿no? En una constante frustración ya su vida misma, el hecho de no poder realizarse o estar ahí, tener que cuidar el lugar para poder alquilar, entre comillas, porque le decían, usted no es dueña del parqueo. No lo soy, pero váyase de aquí, vaya. O sea, no entendía razones. Pero ¿cuál es la situación aquí? Que tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro para poder entender. ¿Sabes, Vero? Cuando los niños tienen dificultades, son los que yo más trabajo, cuando hacemos el análisis de la familia, la mayoría, por no decirte que es el 99%, es porque sus papás tienen problemas, ¿no? Y es porque ellos no están presentes en la educación de sus hijos. Y cuando les hablamos, como decía Susanita, pareciera que son niños que nunca tienen mamá porque están en la calle, porque están haciendo otras cosas que no deben. Es cierto, porque las mamás, muchas me cuentan y me dicen, no voy a hacer alusión a nada, ni a nadie, pero dicen, tengo que trabajar porque si no me quedo, salgo 6:30, pero si no me quedo hasta las 7 o 7:30, me observan. Y eso ya es un punto en contra mía para no poder salir o para que me saquen de mi trabajo. Pero es que tú tienes derechos, sí tengo derechos, sí tengo todo, pero si no cumplo, me presionan de tal manera. Me presionan tanto que tengo que dejar el trabajo. O peor aún, tengo que ir a recoger a mi hijo a las 6:30 de la tarde, digamos, y tengo que llevarlo 2 horas más a mi oficina. Entonces, ¿qué vamos a esperar de este niño? O sea, aparte de salir del colegio todo cansado, agotado, para estar un ratito con su mamá tiene que ir a terminar de hacer el trabajo o estar ahí, porque no, yo le digo, pero llévate el trabajo a tu casa en las noches. No puedo. No se puede, claro. Tengo que quedarme ahí porque no me dejan sacar las cosas. Yo sí conozco un caso de una mujer que tiene así, yo siempre le digo, tú casi estás esclavizada en tu trabajo y deberías denunciarlo, que su hija ha perdido el año 2 veces consecutivas. ¿Por qué? Porque ella está todo el tiempo pegada a su jefa y su jefa es
altamente exigente y la tiene todo el día con ella y que no, que me tienes que acompañar, que voy a estar hasta las 11, que tengo una reunión, 11 de la noche está llegando a su casa, su hija cansada. Yo creo que estos 2 aplazos de años consecutivos de su hija no es otra cosa que una protesta, gritos de préstame atención y detente de una vez de trabajar tanto y acuérdate que soy tu hija. Eso no es otra cosa que una protesta, ¿no? Claro, y es una presión fuerte de ambos lados. Entonces, pobre mujer, o sea, no puede ser madre cuando tiene que serlo y no puede ser, entre comillas, profesional realizándose en su trabajo porque tampoco puede serlo. Y como tú decías, al final nada hacemos bien. No hacemos nada bien y vivimos amargadas, conflictuadas y haciendo daño a nosotros, haciéndonos daño a nosotras y a nuestras futuras generaciones. ¿Cuánto sería de repente un estímulo para una mujer que pueda tener un sueldo de madre y saber que va a poder, no sé, dejar un tiempito, un salario mínimo? Cuando la madre se embaraza, acá me ha sucedido algún caso ya, que se llamaba... ¿Quién estaba? No sé, estaba quieto. Se me embarazó una secretaria hermosa que ya se fue a criar a la guagua, nos ha dejado. Giovanna, ¿no ve? Giovanna, nosotros le pagábamos, aparte de su sueldo, un salario mínimo porque había tenido a la criatura y un salario mínimo en lactancia. Bono de lactancia, ¿no es cierto? Bono de lactancia. Entonces eso le compensaba que la alimentación. Pero bueno, ¿cuántas cosas más se requieren, no? Claro. Lo mínimo debería ser lo mínimo, ¿no? El salario mínimo. Pero yo creo que aquí en nuestro país no se tienen ni siquiera datos de cuántas mujeres están embarazadas completos, ¿no? O sea, hay estimaciones, proyecciones, qué sé yo. Mujeres que viven en el área rural que se pueden embarazar, perderlo, volverse a embarazar. Y nadie sabe. Nadie sabe. Yo creo que el Estado no solamente debería encarar la situación del embarazo en las mujeres en bonos tan chiquititos, qué sé yo, ¿no? Sino plantearse realmente o implementar lo que dice la Constitución Política del Estado, o sea, ¿qué necesitas para tener una calidad de vida? Claro, mínima. ¿No? Como eso decía, ducha, vivir bien, un baño decente. Claro, o sea, el eslogan del gobierno. Vivir bien no solamente implica tener acceso al bono cuando has logrado acceder además a ese bono, ¿no? Vivir bien es tener acceso a la salud universal para tus controles prenatales, ¿no es cierto? Vivir bien es que te den la posibilidad no de los 1000 y pico bolivianos, sino que tengas la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. O sea, hay muchas cosas que no se soluciona solamente con estas dádivas. Con un rentismo, como se dice, ¿no es cierto? Que no se soluciona. Debería ser ya todo un sistema que se ha hecho cargo de dar las condiciones adecuadas de vida para que nosotras podamos vivir correctamente. Pero, perdón, Benito, hay otra cuestión. Realmente el Estado no está invirtiendo en el capital humano, como ustedes decían, sí, Susana. Porque muchas de las mujeres que trabajan y que ganan lo mínimo no tienen la posibilidad no solamente de la educación, sino de alimentar bien a los hijos. Y los índices de desnutrición en nuestro país están subiendo mucho. ¿De nuevo? Sí, porque pero además podemos sí comparar los datos nacionales, ¿no? Que te dicen otra cosa, pero cuando tú miras la realidad es diferente. Es otra, ¿no? Y ahí sí estamos perdiendo capital humano. Es que eso es terrible, porque ahorita no podemos dar bono ni siquiera a los discapacitados, pero tampoco fomentamos que una madre tenga un nacimiento adecuado, una alimentación adecuada mientras está embarazada y ese niño nazca sano. Entonces, todavía tenemos cuánto por resolver, sobre todo en el tema humano, ¿no? Ahí es donde nos hemos perdido. Totalmente, yo creo que yo digo siempre,
a veces atacamos el problema cuando probablemente podamos trabajar en la prevención. Sí. Yo repito en todo lado, si quieres tener un perro tienes que tener tiempo, tienes que tener dinero, tienes que tener espacio, tienes que tener paciencia. Parece que esas necesidades, esos requerimientos también deberían decirse a las niñas. Si tú quieres tener un hijo, tienes que tener tiempo, tienes que tener paciencia, tienes que tener dinero. Y espacio. Y espacio. Cierta porque cuesta. ¿Y cuántas familias viven en un cuarto? En el cuarto es la cocina, en el cuarto es el dormitorio, los papás tienen relaciones íntimas delante de sus hijos, provocando un problema porque un niño no está apto para ver esas cosas. Los hermanitos duermen juntos en una sola cama y también se dan casos de incesto, pues, ¿no es cierto? Por supuesto, entonces yo creo que no hay una política, yo no sé si en otros países habrá, donde a las personas se les enseña, a las niñas sobre todo, porque son ellas las que van a ser madres, se les enseña lo complicado que es ser madre, lo que conlleva ser madre. Yo veo que hay mujeres que tienen indudablemente 6, 7, 8, en la televisión da una familia que tiene 19 hijos naturales. Ay, sí, los he visto. 22 años pariendo, yo siempre digo pariendo porque trabajo con perros y gatas. Oye, pero sí, que 22 años, mira, toda su vida, toda su vida teniendo guaguas. Claro, se ven con una familia responsable, no sé qué problemas habrán ahí adentro. Son un grupo religioso Sí, radical, ¿no es cierto? Por eso es que nunca pueden no tener hijos, ni planificar, ni nada. Así que ese sería, el planeta entero funcionaría así si no tuviéramos métodos. Y creo que es muy importante, es el trabajo de las madres. Como decía Lisette, que nuestras hijas no vean que el matrimonio es una porquería. ¿Por qué? Porque lo vieron en sus padres. Que nuestras hijas no vean que tener un bebé, embarazarse es una porquería. ¿Por qué? Porque mi madre siempre está como que, y hay madres que les dicen a sus hijas, es tu culpa, yo soy desgraciada por tu culpa, claro que sí. porque tú has nacido, yo soy infeliz. O sea, las madres somos las que estamos formando el recurso humano. Cuando vemos a un delincuente, a un asesino en serie, cuando vemos a un violador, ese ser humano ha tenido una madre y un padre. Y ha tenido una mala madre y un mal padre que no ha invertido en su recurso humano, que esa es nuestra obligación. Nuestra obligación no solo es tener sexo y parir, nuestra obligación es formar. Esa es la principal obligación que tenemos, formar el recurso Porque humano. el otro es un placer, ¿no ves? Ah, por supuesto. El otro es un placer. La única obligación es esa. Ahora que haces esa reflexión me pongo a pensar, qué triste es que no hayan políticas en nuestro país, las suficientes políticas que nos enseñen, porque yo veo que ahora hay un fenómeno muy particular, mucha gente con mucho dinero sin saber para qué es el dinero. Y claro, ¿cómo puedes saber para qué es el dinero si no has visto otro estilo de vida? Entonces gente que con mucho dinero cree que el dinero es solamente para festejar. ¿No? Entonces me compro mucho alcohol y me embriago mucho, pero sigo durmiendo en la misma cama, sigo teniendo solo un cuarto. ¿Por qué no hay políticas, y desde los medios de comunicación deberíamos hacerlo, enseñarle a la gente para qué es el dinero? El dinero es para vivir con comodidad, para vivir holgados, para tener privacidad, para tener espacios propios, para poder, en vez de darme una farra terrible, no sé, irme a otro lugar a ver cómo vive otras personas, para tener una ducha cómoda y me pueda bañar en esa ducha todos los días, en vez de tener que salir caminando con mi toallita y a pagar para una ducha. Pero sí tengo para la farra del fin de semana o para el preste, pero no tengo una buena ducha en mi casa. Entonces, creo que eso está faltando en nuestro país. En el mundo árabe ha sucedido algo muy interesante. Los beduinos, que son estas personas envueltas que viven en el desierto, los beduinos han encontrado petróleo. Pero los beduinos están acostumbrados a vivir en la calle, a vivir en el desierto, a no tener casa, no tener cama, vivir ahí. Y de pronto han empezado a tener millones de millones porque en los lugares donde ellos estaban y lo sentían como propios se ha encontrado petróleo. ¿Qué ha pasado? Han hecho algo muy interesante, han traído un grupo de gente de Francia que los ha urbanizado. Mira qué interesante el concepto, urbanizarte. Decirte, este dinero que tienes es para que vivas cómodo, para que estés bien, para que te compres una casa, para que ya no tengas que estar en la calle, para que te duches todos los días, para que huelas bonito, para que te pongas unos lentes, para que ya no te piquen esas alergias que tienes, te pongas una cremita, para que comas en una mesa sentado y cómodo, para que no te ensucies más las manos. Los han urbanizado. ¿Quién lo diría, no es cierto? Creo que a veces algo así nos está haciendo falta, más allá de solamente un poco de dinero para podernos distraer el estómago. ¿Qué dicen? No sé. ¿Es una locura? Sí, es una locura. No,
Yo creo que sí, parámetros de pertenencia a una sociedad son diferentes, ¿no? En el caso de La Paz, el Alto especialmente, son familias migrantes del área rural, tienen otro tipo de costumbres, sí, ¿no? Muchas veces se imbrican con las de la ciudad de manera muy interesante, pero también le dan mucho valor al ahorro y al gastar para mostrar que son al otro lado, a los otros grupos, ¿no? O sea, cuanto más gastas para los otros, porque además los recuperas, ¿no? Porque vos pones 100 para tu fiesta, pero te tienen que devolver en cerveza, que lo monetizas, tienes que, ¿no? Pero estás mostrando tu desarrollo, presumiendo hacia tu abundancia. Exacto, sí.